asistencia, el Viernes Santo. Sí, asistentes están bien claros. Con machete, con espada, pero mi arma más pulsante es el deseo de ser libre. Pero mi arma más pulsante es el deseo de ser libre. Cuando no se cierra, es como el aire que escapa. Cuando una mano la aprieta, se fuga entre sus grietas. Cuando una mano la aprieta, se fuga entre sus grietas. Esta riel es una oportunidad de 1902, cuando era presidente del Ecuador, Eloy Alfaro. Como el oro transformado, si me encierran yo seré más libre, si me arrastran volar. La idea es justamente poder contar la historia de Alfaro desde el presente. Entonces, es como nosotros hoy en el presente, cómo podemos entender y descubrir a Alfaro. ¿Quién fue Alfaro? ¿Cómo se forjó el héroe, el joven, ese Alfaro de América, el que fue presidente y pasó a la historia como el viejo luchador? ¿Quién fue y cómo lo entendemos hoy? Progreso, libertad, perseverancia, heroísmo, creación, lealtad, lucha por la patria, por América. Cuando estábamos escribiendo los guiones nos dimos cuenta que la mejor forma de contar esta historia era que nosotros mismos, los que estábamos haciendo esta teleserie, descubramos a Alfaro y seamos los personajes medianamente protagonistas que íbamos descubriendo a Alfaro. Una nueva Inquisición, la hoguera bárbara. ¿Qué significa Eloy Alfaro para mí, para nosotros, en nuestro tiempo? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Muchas preguntas que intentaremos responder hoy, descubriendo a Alfaro. Los 5 capítulos que va a tener la teleserie, básicamente, como te digo, cuentan cronológicamente la historia de Alfaro. El primer capítulo cuenta un poco la juventud de Alfaro, ¿no? La niñez, quiénes fueron sus padres, dónde nació, cuáles fueron sus primeras influencias, ¿no? En 1842 nace don Eloy Alfaro en Montecristi, que en ese entonces era la capital de Manabí, cercana al puerto de Manta. Montecristi era una pequeña metrópoli que recibía a muchos viajeros y donde se daba un gran intercambio de libros y conocimiento. El primer capítulo se llama La forja del héroe, entonces es un poco analizar qué es un héroe y cómo se forja un héroe, ¿no? O sea, qué es lo que necesitamos para que una persona pueda convertirse en un héroe. La idea era tener este lugar, esta biblioteca en la que los niños aprendían, leían y jugaban un poco a lo que se les había enseñado de Alfaro, a lo que se les iba compartiendo de Alfaro, y utilizar esto posteriormente como una analogía un poco de lo que los niños sueñan en ser. Entonces, un poco de esta construcción de héroe desde que son pequeñitos y cuánto pueden saber unos niños de la edad que están ahí en Mundo Juvenil de Alfaro, ¿no? Héroe es aquel que sacrifica su vida por un ideal, aquel que entrega todas sus fuerzas y sus sueños, luchando por el bien de otros. ¡Vamos todos mis valientes al ataque! ¡Ya! Este país tiene muchos héroes, pero no siempre los más heroicos son los que más recordamos. El segundo capítulo va un poco más de su exilio, de sus primeros, de cuando fue a Panamá, se casó con Ana Paredes, de su familia. ¿Sabe quién es esta persona? No. ¿No? No. Hay muchas calles que tienen nombres de personajes importantes y no saben ni siquiera quién es esa persona ni por qué. Entonces la idea es un poco eso. O sea, venir con la foto de Ana Paredes y que la gente se entere que vive en la calle del nombre de la esposa de Alfaro. Ana Paredes de Alfaro. Ajá. Ah, la señora Ana Paredes de Alfaro. Sí. La esposa de Eloy Alfaro. La mujer de Eloy Alfaro. Todas sus revueltas aquí en Ecuador y también de todos sus contactos y su importancia a nivel internacional, las influencias que tuvo con otros personajes también que buscaban revoluciones liberales en sus propios países. Y claro, fue como una especie de internacional revolucionaria que se armó. La aplicación de la reforma liberal
y la reconstrucción de la Gran Colombia y la República Centroamericana. Básicamente todo lo que se hacía era un poco filmarme a mí, investigando, tratando de entender Alfaro, ¿no? Entonces, claro, teníamos escenas en las que yo estaba con la computadora, metida en el internet, haciendo la investigación en diferentes páginas web, en el Google, prácticamente nadando en libros todo el tiempo, ¿no? Porque para entender Alfaro había que leer muchísimo. Este pacto se vio reflejado en acciones concretas. El presidente venezolano Joaquín Crespo y el cubano Antonio Maceo proporcionaron recursos financieros, y el nicaragüense José Santos Zelaya entregó armas y una embarcación para apoyar a la causa ecuatoriana. Necesitábamos un poco visualizar las cosas, entonces usábamos muchos mapas, fotografías, o sea, cosas siempre como para ir entendiendo, y era un poco para de alguna manera ilustrar cómo fue mi propio proceso de investigación. El tercer capítulo es básicamente la historia de Alfaro ya como presidente de la República, o sea, cómo fue esos primeros años tan difíciles en los que él quiso hacer muchos cambios y claro, tenía que enfrentarse a un montón de cosas, ¿no? Y básicamente es entender qué cambios hizo. Otro de los grandes cambios enfocados en la modernización del Estado fue la creación del registro civil. Hasta entonces, la Iglesia Católica registraba los nacimientos, matrimonios y defunciones, para lo cual era requisito ser católico. El cuarto capítulo va sobre la segunda presidencia de Alfaro y básicamente un análisis de cómo una persona tan popular terminó siendo arrastrada sin que nadie mueva un dedo, ¿no? Y el quinto capítulo un poco es entender qué pasó después de la muerte de Alfaro, qué pasó con la figura de él y cómo se convirtió en lo que es ahora y cómo lo vemos hoy en el presente. Nos enfrentamos como a una de las dificultades y los retos más grandes de la serie, que fue cómo hablar de Alfaro sin verlo, ¿no? Esto sucedió hace 100 años, es un personaje que tiene 100 años y de lo que se trató fundamentalmente es de ir a recuperar como ese espíritu de Alfaro que flotaba en el aire. Para nosotros es el gestor de la transformación política más grande que ha cosechado el Ecuador en su vida republicana. Encontramos un galpón que era ideal por el tamaño, pero que tenía mucha entrada de luz. Eso nos generó el problema de que teníamos que cubrir la entrada de luz. Y ese tipo de cosas eran las que teníamos que, como departamento de producción, ir solucionando mientras iba avanzando el rodaje. Eso estamos haciendo aquí. Es La nariz del diablo, que ha sido un trabajo durísimo hecho en la época de Eloy Alfaro para unir la costa con la sierra. El departamento de arte de esta teleserie estuvo a cargo de Roberto Frisone, que es alguien que tiene muchísima experiencia en lo que es construir cosas. Él hace un excelente trabajo ambientando los lugares. Y en la teleserie en específico se debía construir una réplica de La nariz del diablo, que se hizo en una escala real con respecto al tamaño de un tren que teníamos nosotros ya, que era un tren igual al tren original de Eloy Alfaro. Y ves aquí atrás están cavados, entonces hay paredes verticales, casi totalmente verticales. Toda esta área que había acá, ¿sí? La han bajado a golpe de pala y pico, hermano. Y hay fotos de la época que son impresionantes, hay cientos de personas metidas ahí al filo con pico y pala, picando la tierra y botando abajo, picando y botando abajo, ¿no? Ha ido acá, ha hecho el intercambio, está regresando de retro, porque ves dónde va el humo, ¿no? Bueno, es un tren que vamos a construir todos los rieles y el trencito va a caminar solo, ¿no? Es un trencito eléctrico. Si me encierran, yo seré más libre. Si me arrastran, volaré más alto. Si me queman, me reviviré. Es el tercer o cuarto día más cansado de mi vida. Ahora vemos cómo baja Gilberto.
El objetivo era justamente para cuando estemos hablando de la historia del ferrocarril, que alguien nos pueda contar básicamente la construcción de la parte más difícil de toda la historia del ferrocarril, que fue la de la Nariz del Diablo, ¿no? Y claro, teníamos una imagen, o sea, yo tenía una imagen específica que era cómo el tren hacía el zigzag y luego pasaba, bajaba y luego de repente apareció una cara gigante de un niño. Entonces yo tenía esa imagen y eso era lo que yo quería y es lo que yo le dije al Roberto. Locomotora del siglo pasado, bajando por las rieles construidas en esta gran montaña que vemos al frente, que es la Nariz del Diablo. C4E21A1. Entonces el trabajo del Departamento de Arte tenía su parte más grande en la construcción de escenarios, ¿no? La construcción de la maqueta de la Nariz del Diablo, la construcción de varias maquetas para un stop motion que se hizo en el que se representaban las batallas que tuvo Eloy Alfaro y los viajes de Eloy Alfaro. Voy a combatir a los tiranos que los engañan y oprimen. Estén seguros que les devolveré sus libertades y trabajaré sin descanso por el bien de todos. Entonces, claro, Roberto lo que hizo fue construir como maquetas a escala y también personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, Eloy Alfaro es representado con un sombrerito de paja tuquilla pequeño y también los otros personajes todos tenían su propio muñequito y con eso les íbamos moviendo los stop motions. Estoy haciendo unos cañones que son estos de aquí. Entonces estos van aquí arriba. En cuanto al trabajo de arte en la construcción de la Nariz del Diablo y todo lo que fueron los mapas y el trabajo en el galpón, por así decirlo, el galpón era el ambiente de Roberto. Él estaba ahí, muchas veces no sabíamos qué hacía mientras nos llegaras al galpón. Y en esta última vez que estuve en el ministerio un poco justificando los gastos, me dijeron, ¿qué es esta factura? ¿Qué es esta espuma flex? ¿Qué es? Entonces tuve que explicarles por qué comprábamos tanta espuma flex, por qué comprábamos tanta pintura, por qué comprábamos muñequitos de plástico, sombreritos. Tengan fe en el triunfo definitivo de la causa que defendemos y estén seguros de que la victoria más espléndida coronará vuestras cívicas virtudes. Estamos haciendo todo lo que necesitamos para el stop motion. Entre eso son casitas, son soldados, son cañones, un montón de cosas, todas. Sí. O sea, yo estoy encargado, es producción de arte, de tener todo listo, que toda la utilería que se va a rodar, o sea, esté anticipadamente preparada. Entonces yo entrego un día antes y así el día siguiente se pueden rodar y tienen todo el arte listo. Se fraguó un plan para capturar al coronel Salazar, sin disparar un solo tiro. Salazar se reuniría con el jefe de los liberales y con engaños conseguiría su libertad y, por supuesto, su venganza. Ya esta es la 30. Muñeco por muñeco. Démosle el vire ahí. Eso. Qué lindo, Vela, qué lindo, mía, qué cómo la lindo, ataca, ver, mío. Qué lindo. Vele. Y viste que a 8 va bien, o sea, porque con 8 sientes el stop motion. Sí. Si le haces a más, no sientes el stop. O sea, te queda más fluidito, más bonito, pero no sientes el chic, 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 chic. Debido a discrepancias con el nuevo gobierno dirigido por Veintemilla, Alfaro iba y venía entre Ecuador y Panamá. En 1879 dirigió varias revueltas liberales, pero fue descubierto y llevado al calabozo. Además de eso, el Departamento de Arte construyó un teatrino para una escena en la que había una representación de una obra de títeres que se grabó en el Parque del Ejido. Vengan acá, vengan, acérquense acá. Vengan esta obra siniestra, terrible, de pavor, de miedo, vengan todos. Y trasladar un teatrino ahí en medio del parque y el Parque del Ejido siempre se transforma en escenarios
inmediatos de gente que se detiene a ver lo que sea que se esté presentando, Michelena o cualquier tipo de cómico. Y esta vez que se hayan atravesado en medio del parque a encontrarse con una historia del país que a lo mejor mucha gente no conocía, también fue un aporte importante, creo yo. La historia que contaré no ha mucho tiempo pasó, cuando un negocio siniestro a la patria avergonzó. Él va a estar gritando: hoy la increíble y vergonzosa historia de la venta a la bandera, función de títeres no apta para cardíacos, vengan, siéntense, y de ahí comienza. Vengan, vengan compañeros, vengan, vengan. El momento histórico que es jugado con títeres, mostrado con títeres por la Rana Sabia es terrible para la historia del país. Ellos quieren que Ecuador les alquile su bandera y así el barco no muestra a su patria verdadera. ¿Y a cambio de qué, ñaño? ¿A cambio de qué, pregunto? 2,000 libras le ofrecen que tiene que repartir en New York con el cónsul. No está malo el negocio y tengo que convencer al ingenuo de Cordero para que firme sin ver. Ok, very well. Es que es eso, la venta de la bandera. Fue terrible lo que se hizo. Y presentándolo con títeres es incluso una analogía de que esta gente son eso, títeres. Alguien que puede hacer eso con la bandera del país, con el país de uno. Kurt, Mr. Flynn está con la cabeza totalmente para el otro lado. Tiene que mirar a Cordero. Los 90 y... ¿Qué parece? Era las 12 de la tarde, ya cayó. Bueno, yo estoy recolectando todas las imágenes, fotos, periódicos, todos los registros que puedo tener acerca del Alfaro, y con eso vamos a hacer un collage donde se va a ver la imagen del tren, unos montoneros y el Alfaro corriendo con el machete. Lograr contar lo que se quería contar en un solo plano, con un mural tan grande, era un paseo, Hagamos un ensayito, ¿no es cierto?, con la entrada de escribir y toda la nota, y luego, si nos sale bien, grabamos. ¿Ya? Porque lo que había que hacer era salir en detalle de la mano de un artista que estaba haciendo el collage, que terminaba de poner un último pedacito de material o de papel sobre el collage, irse para atrás y descubrir de manera bastante rápida la magnitud de la obra que había hecho. Recordar a Eloy Alfaro, a la revolución liberal radical y a su legado, no es un capricho. Es deber de los ecuatorianos y ecuatorianas mantener viva la memoria de aquellos que lucharon y dejaron su vida sembrando ideales por los que hoy seguimos trabajando. Ya nos cobija la virgen tierra bajo los bosques de Seconfín. Hay que los muertos en Lidia Santa tienen sus tumbas. Cabe destacar la participación de Alfaro en la independencia de Cuba. Alfaro siguió de cerca la lucha de héroes cubanos como José Martí, Antonio Maceo y Rafael María Merchán para independizarse de España. Alfaro escribiendo cartas, una dramatización, digamos, de una carta como de época. Entonces por eso estamos aquí también en este museo, para que todo pueda ser un poco dramatizado como de época. Cuando fue el Congreso en México que Alfaro organizó, entonces él escribió algunas invitaciones para otros líderes en Latinoamérica y bueno, entonces la idea era justamente tener una especie de escena de época en la cual teníamos un escribano haciendo las cartas de invitación, entonces escritas así con el manuscrito y con pluma y todo eso. Ah, ¿sí puedes?
Frente a estos abusos, Alfaro, ya como presidente ecuatoriano, convocó a un Congreso Continental que debía reunirse en México el 10 de agosto de 1896, con el objetivo de crear un derecho público americano que frene la renovada doctrina Monroe. Ahí, un poquito más. Cuando una mano la aprieta, se fuga entre sus grietas. Cuando una mano la aprieta, se fuga entre sus grietas. La libertad no se quema cuando tratan de incendiarla. El luz en la llamarada, como el oro transformado. Si me encierran, yo seré más libre. Si me arrastran, volaré. Muchas de sus ideas liberales fueron aprendidas de su padre. Detrás de todo gran líder y sobre todo héroe nacional, digamos, hay alguien súper importante que le educó, que le formó y que le ayudó a crecer en lo que es, ¿no? Y a formarse como persona. Entonces, antes que líder, siempre había un niño con ideas y sueños, pero con unos padres que le hicieron grande. Eso. Corte. Tras de Eloy Alfaro hubieron muchísimos pensadores, muchísimos políticos, muchísimos intelectuales que permitieron que el Ecuador de principios del siglo XX se transforme de esa manera como se transformó. Y también no solo fueron hombres, fueron mujeres. O sea, la revolución liberal es un conjunto de pensadores, de gente que aportó de muchas maneras. Y claro, Alfaro fue líder, pero la idea también es un poco conocer a estos otros personajes que también formaron parte de este gran movimiento tan importante para el Ecuador. Corte. Vamos más dedecito. Estaba el resto, más allá estaban los otros. Pues aquí. ¿Podemos servirlos más dedecito? Más dedecito. Sí, en la otra cámara. Oh, bueno, ahí viene ya. ¿Qué vas a hacer con Como me vieron hace un momento, ese señor estaba naturalmente viendo los carteles, pero como este es un documental ficcionado, entonces le pedí que se vaya para allá y que se haga el que está leyendo, lo cual sí era natural, pero ahorita ya no lo es. El hacer la teleserie nos motivó a todos a encontrar muchísimas cosas positivas, que hay algunas que no se sabe si serán reales, que hay otras que estamos seguros de que son reales, pero en general cosas que son positivas y que han ayudado a que nuestra sociedad de alguna forma se vaya inspirando. Entonces, creo que ha dejado mucha inspiración Eloy Alfaro. El legado más importante que creo yo Alfaro dejó para nosotros ahora mismo, creo que es todo lo que el equipo aprendió de Alfaro. Aprender de él conscientemente e incluso por trabajo, por la pasión de tu trabajo, mezclarlo con unos datos que desconoces. Yo creo que ese ahora ha sido para mí un gran legado de Alfaro. Lograr con este proyecto acercarme a todas las acciones, actividades, proezas que él hizo en esta edad de mi vida. Pero claro, o sea, es como muy interesante, o sea, todo lo que se fue descubriendo en el camino, al menos para mí fue como, o sea, he descubierto a alguien muy admirable en todas sus facetas y también, o sea, como que de alguna manera le he tomado mucho cariño, ¿no? a la historia de Alfaro. Entonces, o sea, para mí ha sido bastante bonito. O sea, no ha sido fácil, pero ha sido lindo entenderle a él como ser humano. Y creo que el legado más importante de Alfaro, que no se ha terminado todavía de cumplir, es la separación del Estado y de la Iglesia. Y que el Estado no se preocupa de la fe, el Estado se preocupa de la salud pública. Pero creo que ese gran camino se inició con Alfaro. Pero vivimos todavía 100 años en ese embrollo, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando por esa división. ¡Viva los generales libres! ¡Viva! ¡Viva! De Pedro Montero,
terrible lo de la muerte siempre, eso siempre está ahí, presente, pero ver cómo esto ha ido evolucionando y cómo ahora hay estas ganas de poder reivindicar la muerte de Alfaro, ¿no? Y creo que eso también es se tiene que destacar muchísimo eso, que se está haciendo eso, a los 100 años, al menos, pero al menos a los 100 años. Y también creo que uno de sus grandes legados es el ejemplo que él nos ha dado a todos los ecuatorianos, ¿no? O sea, este amor por la patria que él tuvo, este amor por las otras personas, el amor por la verdad, o sea, el amor por la libertad. O sea, eso es un ejemplo que yo creo que a todos nos puede inspirar a que siempre busquemos vivir así. Y es lo que yo estoy tratando de que se logre en la teleserie, o sea, que se entienda que ese fue el mayor legado de Alfaro, ¿no? O sea, el ejemplo que él nos está dando a todos nosotros como una persona que logró hacer cambios súper importantes y que nos ha dado valores, sobre todo muy importantes a nosotros los ecuatorianos y en general a cualquier ser humano, creo yo. ¡Que viva Alfaro! ¡Que viva Quito! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra América Latina! ¡Que la victoria siempre, compatriotas!